Continuaremos con la segunda parte de la fisiología de la médula espinal. Vamos a desarrollar la segunda parte del primer objetivo, es decir, describir las funciones de los tractos motores principales de la médula espinal y describir los componentes funcionales de un arco reflejo y las formas en que los reflejos mantienen la homeostasis. Funciones de la médula espinal es el mantenimiento de la homeostasis. Para esto realiza dos funciones. La primera es la propagación de impulsos nerviosos y la segunda la integración de la información. Tiene una sustancia blanca con extractos sensitivos y motores para la conducción de estos impulsos nerviosos. Tiene una sustancia gris que recibe e integra la información entrante y saliente porque tiene este centro de integración de información. Y además tiene otras estructuras como son los nervios espinales y sus ramificaciones que se van a conectar con el sistema nervioso central, receptores sensitivos, músculos y glándulas para poder llevar una información del impulso nervioso según el estímulo que haya recibido. Tractos motores y sensitivos. Un tracto es un conjunto de axones que van a llevar o van a traer información desde la médula espinal al encéfalo o del encéfalo a la médula espinal. El nombre de un tracto indica su posición en la sustancia blanca, donde comienza y donde termina. Por ejemplo, en este esquema vamos a ver que este tracto, el tracto córtico-espinal anterior es este, se localiza en la columna blanca anterior, aquí en esta porción de la médula espinal. Por eso es anterior y comienza en la corteza y finaliza en la médula. Por eso se llama córtico, espinal y anterior. En este esquema podemos observar un corte transversal de médula espinal. Y aquí están los tractos que vamos a estudiar en esta clase. De color azul están los tractos sensitivos, es decir, lo que llevan información desde la médula al sistema nervioso. Y vamos a estudiar los de la columna posterior, que son dos, el fascículo grácil y el cuneiforme. También está el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinotalámico. Estos son sensitivos. Vamos a estudiar también los tractos motores, que son estos: el tracto córtico espinal lateral, el rubro espinal, el tracto retículo espinal lateral, este de acá, el tracto vestíbulo espinal, y en esta parte de acá vamos a estudiar dos: el tecto espinal, el más medial, y el más externo, el tracto córtico espinal anterior. Los tractos sensitivos. Estos tractos, sus impulsos nerviosos los van a transmitir desde los receptores sensitivos y se van a propagar por la médula espinal hacia el encéfalo por dos caminos principales o dos rutas principales. Uno es los tractos espinotalámicos, que son estos, y los tractos de las columnas posteriores. Principales vías y tractos somatosensitivos. El primero es el del cordón posterior. Este cordón posterior va a estar formado por dos tractos: el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil. El fascículo cuneiforme transmite impulsos nerviosos asociados con el tacto, la presión, la vibración y la propiocepción consciente de los miembros superiores, la región superior del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza. Cuando digo la propiocepción consciente de los miembros superiores, me refiero a que sin estar viendo sus miembros superiores, sus brazos, sus manos, se puede describir exactamente la posición en que tenemos, por ejemplo, los dedos, si están flexionados, si están extendidos, si están relajados, etc.
El segundo fascículo es el grácil. Este transmite impulsos nerviosos asociados también con el tacto, la presión, la vibración, pero a diferencia del cuneiforme, el grácil transmite estos impulsos recibidos pues de los miembros inferiores y de la región inferior del tronco. Vamos a observar en un corte transversal de médula cómo están ubicados los cordones posteriores. El fascículo grácil está más medial y el cuneiforme está más lateral. En un corte en una fotografía donde se observa la parte longitudinal de la médula espinal desde una vista posterior e inferior, se va a observar que el fascículo grácil, como lo miramos acá en posición más medial, es el que está justo inmediato al surco medio posterior de la médula espinal, y el fascículo cuneiforme es el que está más lateral al fascículo grácil. ¿Cómo fluye la información en estos tractos? La primera neurona de primer orden, así se llama, recibe la información ya sea de los miembros superiores, de los miembros inferiores o del tronco, y va a llevar ese estímulo sensitivo hacia la médula espinal, y la misma neurona asciende hacia el bulbo raquídeo. Aquí hace una sinapsis con una neurona de segundo orden, que es esta, pero si ustedes observan de acá, ha decusado al otro lado. Quiere decir que cruzó del lado donde iba a haber la información y luego sigue ascendiendo y va a llegar a hacer otra sinapsis con otra neurona de tercer orden, que es esta, y esta neurona de tercer orden aquí en el tálamo va a llevar la información a que se procese en el área de la corteza somatosensitiva, que es acá. Luego ella la va a procesar y va a dar algún tipo de información que ya va a regresar de nuevo hacia el músculo o a cualquier parte de estos miembros superiores, inferiores o cuello, pero ya no va a ser a través de este tracto, sino que cuando ya estemos hablando de los tractos motores. El segundo tracto sensitivo de la médula espinal se llama espinotalámica, la vía espinotalámica o tracto vía espinotalámica. Este tracto son estos de acá, los grupos de axones que van a llevar información desde la médula espinal hasta el tálamo. Va a transmitir impulsos nerviosos asociados con el dolor, frío, calor, prurito, cosquilleo de los miembros del tronco, del cuello y de la región posterior de la cabeza. Cualquier sensación, cualquier estímulo en esta zona va a tener la capacidad de llevarla hasta el tálamo. Vamos a observar este esquema de acá. Los axones de primer orden de un lado del cuerpo hacen sinapsis con las dendritas de cuerpos celulares de segundo orden en el asta posterior. Vamos a observar acá, viene esta neurona de primer orden y va a hacer sinapsis con la neurona en el mismo lado de segundo orden, en el asta posterior gris de la médula espinal. Luego de aquí esta neurona va a decusar, de este lado se va a pasar al otro y va a ascender. Este tracto va a ir ascendiendo y va a llegar hasta la estructura que se llama tálamo. Observe acá, aquí está la segunda sinapsis, pero ya decusó. En el tálamo va a hacer contacto con otra neurona de tercer orden, que va a ser la que va a llevar la información a la corteza somatosensitiva primaria contralateral del lado que recibió la información. Observe aquí, la información fue recibida por un receptor de la neurona sensitiva del lado derecho y se vino a procesar la información al lado izquierdo. La tercera vía sensitiva se llama
trigémino-talámica. Esta vía es la que va a conducir, la vamos a tener acá, trigémino-talámica. Va a transmitir impulsos nerviosos asociados con el tacto, la presión, la vibración, el dolor, el frío, prurito, cosquilleo, pero de la zona de la cara, la cavidad nasal, la cavidad oral y los dientes. La transmisión de los impulsos nerviosos en este tracto es similar a cómo ha sido la transmisión en los tractos anteriores. Las neuronas acá de primer orden, de un lado de la cabeza, van a hacer sinapsis con la dendrita de los cuerpos de la neurona de segundo orden en el puente o en el bulbo raquídeo del mismo lado de la cabeza donde recibió el estímulo, y los axones de las neuronas de segundo orden, en la segunda sinapsis, esa neurona va a presentar una decusación y va a ingresar en el tracto trigémino talámico contralateral del lado contrario y luego va a llegar hasta el tálamo. En el tálamo, vamos a estudiar más adelante que el tálamo es de las principales estructuras de relevo. Allí llegan muchos impulsos nerviosos y luego van a pasar a diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces aquí en este caso, después del tálamo, las neuronas de tercer orden van a llevar esos impulsos nerviosos hacia la corteza somatosensitiva primaria contralateral, o sea, al sitio de la estimulación, al lado contrario de donde se estimuló. El cuarto tracto o vía se llama espinocerebelosa anterior y posterior. Estos tractos están ubicados acá. Este es el espinocerebeloso posterior y este es el anterior. Estos transmiten impulsos nerviosos de los propioceptores del tronco y del miembro inferior de un lado del cuerpo al mismo lado del cerebelo. Como aquí vamos ya a la parte cerebelosa, ya no vamos al cerebro, sino que cerebelosa. Y va a llevar información al cerebelo del tronco y de los miembros inferiores. En este caso vamos a observar este tracto. Se transmite impulsos nerviosos con la primer neurona, va a informar al cerebelo sobre los movimientos reales y va a ir subiendo la información. Viene la primer neurona acá y luego hace sinapsis y lleva la información, pero ya no la va pasando por todas las estructuras del tallo cerebral, pero no la lleva a la corteza cerebral, sino que la lleva a la corteza del cerebelo, es decir, a la corteza cerebelosa. Este tracto le permite coordinar, suavizar y refinar los movimientos de precisión y de mantener la postura y el equilibrio. Esa es la información que lleva ese tracto, para que la corteza cerebelosa pueda mandar información precisa que permita coordinar, como por ejemplo escribir detenidamente, hacer una letra bonita, todo eso de precisión, el bordar, el hacer dibujos con puntos, todo eso tiene que ver con la precisión. Y por ejemplo, si usted va a pasar, caminar sobre un tubo delgado, ahí va la coordinación. Parte de este tracto colabora o funciona llevando información sensitiva para que sea procesada en la corteza cerebelosa y luego vamos a ver que a través de la información motora nos va a dar movimientos precisos y coordinados. Ahora vamos a explicar los tractos motores, es decir, la información que viene ya de la corteza cerebral descendiendo por la médula espinal hacia los órganos efectores. Entonces, estos tractos, como dice la eferencia motora hacia los músculos esqueléticos, hay dos tipos de vías descendentes, las vías directas y las vías indirectas. De las vías directas vamos a estudiar los tractos córtico-espinal lateral, córtico-espinal anterior y córtico-vulvar. Y de las vías indirectas, los tractos rubroespinal, tectoespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal lateral
y retículo espinal medial. Las vías directas piramidales, pero hoy vamos con las motoras. Vamos a iniciar las vías motoras porque son las que traen ya información de la corteza motora, de esta área de la corteza motora. Van a traer información hacia la médula espinal. Todos estos tractos se caracterizan, son vías directas porque todos van a venir desde la corteza motora, desde esta área que está sombreada acá. Son 3 tractos los que van a transmitir impulsos nerviosos de la corteza motora hacia los músculos esqueléticos. El primer tracto es el córtico lateral. Este tracto córtico lateral lo vamos a observar en este corte de médula, este segmento que está acá, a cada lado de la médula. Trae información desde la corteza motora. Aquí, igual que habíamos estudiado en las neuronas, en los tractos sensitivos, también van a venir pasando por diferentes segmentos de lo que va a ser el tallo cerebral. Van a salir desde lo que es la corteza motora, desde esta área, van a descender haciendo sinapsis con otras neuronas, unas a nivel de bulbo raquídeo, y en esa parte de aquí, el 90% de ellas van a decusar al lado contrario, contralateral a la médula espinal, para ir formando ya ese tracto córtico-espinal lateral. Y luego va a descender y va a hacer sinapsis con neuronas del asta gris, acá del asta gris del mismo lado, ipsilateral, para luego llevar hasta un músculo esquelético. Los córtico-espinal anterior los vamos a ubicar acá. Estos son los córtico-espinal anterior. Su función es para movimientos del tronco y los segmentos proximales de los miembros. Va a traer información siempre de la corteza motora y va a llegar a los músculos esqueléticos también contralaterales de lo que les decía, pues el tronco y los segmentos proximales de los miembros. Estos axones van a descender también por la corteza, van a pasar por el bulbo, van a decusar allí y van a llegar hasta el asta gris, siempre de la médula, y allí va a traer información para este tipo de músculos esqueléticos de los miembros inferiores. El otro tracto es el córtico bulbar. Este va a transmitir impulsos nerviosos siempre desde la corteza motora hacia los músculos esqueléticos, en este caso de la cabeza y el cuello, para poder coordinar movimientos voluntarios precisos. Los axones de estas neuronas también van a descender desde esta corteza motora y van a venirse al tronco del encéfalo y van a sufrir decusaciones, unas fibras y otras posiblemente no. Y van a enviar aferencia a las neuronas motoras inferiores de los núcleos de algunos pares craneales que controlan los movimientos voluntarios de lo que son los ojos, la lengua, el cuello, la masticación y la expresión facial. Uno decide qué tipo de gestos hacer muchas veces o la forma como mirar, que tan grande o tan pequeño abre los ojos, uno va controlando estos movimientos. Bueno, pues este tracto córtico bulbar es el encargado de transmitir esa información que viene de la corteza hasta los músculos que están controlando los movimientos de los ojos. Ahora vamos a las vías indirectas, es decir, que no se van a iniciar necesariamente la conducción motora desde la corteza motora, sino que de otros segmentos. Y de este vamos a estudiar 4 tractos. El primero es el rubro espinal. Este va a transmitir impulso nervioso desde el núcleo rojo a los músculos esqueléticos de los miembros superiores para movimientos precisos, como escribir, levantar un objeto, enhebrar una aguja. El tracto tectoespinal
perdón, no les enseñé el rubro espinal, es este. Hoy estamos con el texto espinal, que es este tracto. Este va a transmitir impulso nervioso de los folículos superiores del mesencéfalo hacia los músculos esqueléticos que mueven la cabeza y los ojos, el tronco, pero en respuesta a estímulos visuales y auditivos. Entonces, estamos hablando, este segmento está ampliado acá, y es para que podamos ver los tectos o los folículos. Son estas 4 chibolitas que miramos acá, y estos son los folículos superiores. Estos son los que nos permiten responder a estímulos visuales. Cuando ha habido un estímulo visual, por ejemplo, una luz o un incendio, nosotros vamos a mover la cabeza y los ojos en respuesta a ese movimiento que va a proceder de acá, de estos folículos, pero el impulso va a viajar a través del tecto espinal y va a llegar hasta nuestros ojos y nuestra cabeza para poder hacer esos movimientos. La siguiente vía es la vestíbulo espinal. La tenemos ubicada acá, siempre en la médula espinal. Y esta va a traer información desde el núcleo vestibular a los músculos esqueléticos del tronco. Y este tracto trae información que nos ayuda a mantener la postura y el equilibrio. La vía retículo espinal medial y lateral, estamos viendo acá, esto, la medial y esta la lateral. Esta vía trae impulsos nerviosos de la formación reticular. Es una serie de neuronas articuladas y que la vamos a ver más adelante. Y le va a traer información hacia el tronco de los miembros y los miembros para poder mantener la postura también y regular el tono muscular. Entonces estos tractos son los que están trayendo ese tipo de información. El vestíbulo espinal y el rubro espinal medial y lateral pues tienen relación con el mantenimiento ambos de la postura corporal.
El arco reflejo. El arco reflejo es el trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir un reflejo. Ese trayecto lo explico a continuación. Número 1. Este receptor sensorial es una dendrita que va a responder a estímulos específicos mediante la generación de un potencial generador. Luego le va a seguir una neurona sensitiva, que es esta. Propaga impulsos nerviosos hacia los terminales axónicos que se localizan en la sustancia gris. Va a llegar hasta acá. A continuación, el siguiente paso será el centro integrador, es el otro componente, donde una neurona está ubicada en la sustancia gris y va a servir como centro de integrador, que es esta, para poder procesar la información sensitiva recibida. El cuarto componente es una neurona motora. Esta lleva impulsos a las regiones del cuerpo que generará la respuesta aquí. Y luego el número 5 es el órgano efector, que es la zona del cuerpo que va a responder al impulso nervioso. Puede ser un músculo o puede ser una glándula. Ahora, ¿por qué son importantes los reflejos? Bueno, si ustedes observan este esquema, es una médica examinando a un niño y está tratando de producir el reflejo rotuliano. Lo que ella pretende es que a través de este reflejo puede obtener información acerca de la integridad del sistema nervioso y le puede servir para diagnóstico de las enfermedades en caso de que un reflejo específico no responda como debe de ser. Si hay una lesión o una enfermedad en cualquier punto de los 4 que les expliqué anteriormente del arco reflejo, va a provocar una anomalía el hecho de que éste esté ausente. Los reflejos somáticos habitualmente pueden ser evaluados en una forma muy simple mediante la estimulación o la percusión de una superficie del cuerpo. Entonces nos dan información de qué tan bien está nuestro sistema nervioso o qué tan enfermo puede estar. Con esta parte estaríamos desarrollando completa la fisiología de la médula espinal. Les dejo un video para que puedan ampliar la información. Muchas gracias.